Buenas tardes, profesora. Yo y mi compañera vamos a presentar nuestro trabajo, que es sobre la ley de deberes y de derechos, aplicación y efecto en la atención en salud. Bueno, partiendo por la diversidad del significado de la palabra derecho, se considera que la existencia y naturaleza de los derechos causan valores y propósitos de diversos estudios y también pensamientos filosóficos muy diversos, por lo que muchas veces uno ni siquiera quiere hablar de las interrelaciones y conexiones entre los derechos humanos y los deberes, si es que existen o no existen, porque generalmente nosotros tendemos a priorizar los derechos sobre las obligaciones o los deberes, por lo que exigimos mucho más que el cumplimiento. Bueno, es por esto que la creación de los derechos y deberes de las personas en la salud comienza por las necesidades de brindar y satisfacer las expectaciones no médicas de la población. Por lo tanto, el objetivo que tiene de salud esto también está estar asociados al agrado de las personas a las que se les presenta este servicio. Por lo que en Chile, debido a las diferentes reformas que hubo en la salud, se aprobó una ley que regula los derechos y deberes de las personas en la asistencia sanitaria. Por lo que esta ley básicamente considera la posibilidad de que las personas puedan aceptar o no o rechacen un tratamiento médico. También está la opción de eh, estar informado, ser tratado con dignidad, recibir instrucciones en un lenguaje que la gente pueda entender, ya sea claro y comprensible. También la autoinformación y las responsabilidades también de las personas de cumplir las reglas de las instituciones médicas donde se hacen consultas y se atienden. También esta ley, y como dice ahí en la diapositiva, esta ley en el preámbulo de la ley redactada por la ex presidenta de la República, la doctora Michelle Bachelet, dice que se habla de que debe atender a valores y principios éticos de una reforma de salud basada en los derechos de los pacientes. Bueno, y con esta presentación y con toda esta información, el objetivo que nosotros tenemos con mis compañeras es dar a conocer las percepciones y básicamente de qué se trata esta ley de derechos y deberes de los pacientes y cómo esta ley también se puede aplicar a las diferentes capacidades, a las diferentes enfermedades o patógenos que pueden tener las personas y también los estados de las personas que requieren estos servicios, ya sea desde los insumos, los medicamentos y muchas otras cosas más que necesitan también otro punto es la opción, y como dije antes, de negarse a someterse a un tratamiento médico. Y también otro punto de los que vamos a presentar y vamos a hablar es que se hablará de cómo estos derechos y deberes se aplican y cómo son los efectos que tienen la atención de la salud. Ya, ¿cuándo entró en vigencia esta ley? Bueno, esta ley, la cual es la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, la número 20.584, y entró en vigencia el 1 de octubre del 2012. Esta ley organiza y regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a las acciones que son ejercidas en atención de salud. ¿Cuál es su propósito? Bueno, primero que nada, la ley tiene como propósito el respeto. El respeto de todos los prestadores de salud hacia las personas, la cual tienen que respetar sus derechos en torno a la atención de salud.
También se debe respetar a los demás profesionales y trabajadores que, sea cual sea ese motivo, deben atender al público o se vinculen con el otorgamiento de las atenciones de salud. ¿Para quién se le aplica la ley? Bueno, esta ley es aplicable a todos los prestadores públicos y privados, institucionales e individuales. Esto quiere decir que es aplicable para todas las personas. Están los prestadores de salud, el cual los prestadores de salud se entiende porque es una persona natural o jurídica, pública o privada, la cual tienen como actividad el otorgamiento de las atenciones de salud. Los prestadores se dividen en dos categorías: los institucionales, los cuales tienen como misión velar porque en los establecimientos indicados se cumpla esta ley. Están ordenados bajo una dirección. Y los prestadores individuales, los cuales son las personas naturales, que de manera dependiente o independiente a un prestador institucional o por medio de un convenio de este, otorgan directa o indirectamente prestaciones de salud a las personas. ¿Quiénes fiscalizan que se cumpla todos los derechos establecidos por la ley? Bueno, quien fiscaliza esta ley es la Superintendencia de la Salud, que en el caso que la ley señala, en el que debe velar por el cumplimiento de los derechos de la ley, ya sea mediante fiscalizaciones que deben realizar por la tramitación de los reclamos que se presentan. Las personas que se lleguen a afectar por la falta de cumplimiento de esta ley, por motivo de incumplimiento de los derechos o deberes, puede hacer un reclamo al propio prestador de salud, ya sea clínica, laboratorio, hospitales, centros médicos, etc. Bueno, algunos de los derechos que se encuentran principalmente es tener una información oportuna y comprensible de su estado de salud, donde se encuentre su enfermedad, su estado de exámenes o los trámites que se deban tener para una atención de salud y con la alternativa de tratamiento y sus riesgos. Recibir un trato digno, respetando su privacidad, pudor e intimidad. Ser llamado por su nombre y atendido con amabilidad. Recibir su atención de salud de calidad y segura, según protocolo establecido. Aquí es donde el paciente tiene derecho a que se efectúen las pausas de seguridad en las intervenciones quirúrgicas y que se prevengan caídas durante la atención, entre otros. Ser informados de los costos de su atención de salud, que incluye los precios de las prestaciones, insumos, medicamentos, exámenes, etc. La información debe ser dicha antes del pago. No ser grabado ni fotografiado con fines de difusión sin su permiso. Que su información médica no se entregue a personas que no sean relacionadas con su atención. Aceptar o rechazar cualquier tratamiento y pedir el alta voluntaria, tanto en el caso que la persona esté sana o en una condición terminal. Sin embargo, esta situación se podrá tener ninguna situación se podrá tener la aceleración artificial de la muerte o un suicidio asistido. Recibir compañías y asistencia espiritual. Aquí el paciente tiene derecho a ser visitado por familiares o amigos durante la hospitalización, siempre y cuando no afecten su salud o manejo clínico. Consultar o reclamar respecto a la atención de la salud recibida. En este caso, la persona debe autorizarlo por escrito y debe respetar un protocolo. A ser incluido en estudios de investigación científica solo si la autoriza. Donde sea pertinente que se cuente con señalética y facilitadores de lengua originaria. En los centros de salud se tiene que una alta concentración de población de indígenas, se debe contar con facilitadores que hablen su lengua y señalización en español y del pueblo originario. Que el pueblo de salud porta una identificación. Todos los personales de salud que los atienden tienen que tener una identificación personal visible, incluyendo la función que desempeña. Inscribir el nacimiento de su hijo en el lugar de residencia y no solo en el lugar, sino donde se produjo el parto. Que su médico le entregue un informe de atención recibida durante la hospitalización, donde contenga un informe con su diagnóstico, que lo atendió, exámenes, medicamentos suministrados y el tiempo que estuvo en internación. Entre otros derechos,
está el derecho de las personas con discapacidad psíquica e intelectual, derecho de las personas respecto a las zonas de alta población indígena, cuáles son los derechos de las personas respecto a la opción de reclamar entre la instancia en entidades que determina la ley, derechos de las personas respecto a la autonomía de su atención, la salud relacionada con el comité de ética, derecho de las personas respecto a la autonomía en su atención en salud para negarse a un tratamiento, derecho de las personas respecto a un estado de salud terminal y voluntaria manifestado previamente, derecho de las personas respecto a los medicamentos e insumos. ¿Cuáles son los deberes de las personas? Todos los pacientes del sistema público y privado tienen los siguientes deberes, en la que consiste que son 6, que es entregar la información veraz acerca de su enfermedad, identidad y dirección, conocer y cumplir el reglamento interno y resguardar su información médica, cuidar las instalaciones y equipamiento del recinto, informarse acerca de los horarios de atención y forma de pago, tratar respetuosamente al personal de salud, informarse acerca de los procedimientos de reclamo. Bueno, como conclusión, con la información anteriormente dada, como indica las leyes vigentes, el derecho a la salud debe ser atendido de manera oportuna, sin discriminación alguna, y la captación de fondos públicos debe adaptarse a las necesidades y derechos de las personas. La ley no determina el contenido de la atención oportuna y el contenido de la discriminación, pero se refiere a otras leyes que se reforman. Los derechos y deberes tienen como finalidad entregar una información veraz acerca de su identidad, dirección y enfermedad, cuidar las instalaciones y equipamiento del recinto de salud. También muy importante que es tratar respetuosamente al personal de salud y respetar el reglamento interno del establecimiento. El derecho de los pacientes es sumamente importante, ya que los defensores asegurados de salud DAE deben respetar plenamente la dignidad y la privacidad de los pacientes, que es uno de los derechos más importantes de las personas que participan en diversas actividades, ya sean institucionales de salud pública o privadas. Los pacientes son responsables también de cuidar su salud y seguir las recomendaciones del equipo de asistencia médica, también de tratar con respeto a todo el personal involucrado en su proceso de atención en salud y otros pacientes institucionales, y reportar oportunamente situaciones que pongan en peligro su salud. Desde la perspectiva del usuario, la atención sanitaria tiene 3 derechos fundamentales. Está la oportunidad de la atención, que es una atención de calidad, que sea amable y respetuosa por parte del personal médico y administrativo. También está la calidad profesional de los médicos, que se refiere al nivel de experiencia y a la disponibilidad de especialistas. Estos derechos se entienden como estándares exigibles, pero al mismo tiempo es precisamente porque estos derechos generalmente no se observan por lo que se otorgan patentes. Los deberes son concebidos como recíprocos de algunos derechos. Tener un buen trato con el personal médico y administrativo y ser puntual respetando la hora y los turnos. Finalmente, la mayoría de los usuarios considera que el respeto a los derechos de los pacientes no son estándares universales en el sistema de salud, reciben poco respeto. Los usuarios de FONASA y SAPRE están de acuerdo con esta visión, aunque estos últimos son un poco menos críticos. Bueno, a mí como TENS me ha tocado vivir harta experiencia con respecto a este tema, y una de estas como situaciones que me ha tocado vivir fue cuando estaba de estudiante de internado en la clínica alemana, que se murió una famosa, por decirlo, que era la Javiera Suárez, en el cual todos los profesionales de salud le estaban sacando fotos a su ficha clínica y se mandaban las fotos y todo eso, lo encontré sumamente terrible. Y lo otro que también siempre
toca vivir seguido cuando un paciente dice que no quiere decir a los familiares su diagnóstico. Y a veces los familiares nos ponen en aprieto, pero uno siempre tiene que velar por el derecho del paciente. Bueno, profesora, este ha sido nuestro trabajo.